Todos tenemos momentos difíciles en la vida, etapas de duelo, depresión o ansiedad. Para aprender a sobrellevarlos, el psicólogo Luis Carvajal entra en contacto con sus atinados consejos para sanar y crecer. Le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Luis? Bienvenido. Gracias. No, también anda enfermito, pero aquí lo tenemos y nos da muchísimo gusto Gracias. tenerte acá por el esfuerzo que estás haciendo. Gracias. Y es que el tema es muy importante, Luis, después de los hechos ocurridos en Bavispe, esta masacre donde pierden la vida 6 niños, los asesinan 3 mujeres, pero también los hechos que ocurrieron en Culiacán en octubre pasado y donde también generó mucha controversia, porque justo en Halloween se disfrazaron a 3 niños, no se sabe en qué punto del país que los andan localizando, o de Sinaloa, a uno de Ovidio, que se miraba casi igualito que el Ovidio Guzmán. También a alguien con un cuerpo jalando, un niño, y a otro de un policía, de un policía bastante peculiar por consumo de drogas en un video. Sí. Platícanos como papás, como ciudadanía, cómo podemos manejar este tipo de situaciones y que no se genere pues una psicosis de alguna manera entre la población. Mira, muy buenos días. Creo que es un tema sumamente importante Karina, y quiero partir desde la parte social, que eso es muy importante comprenderlo, porque nosotros no podemos controlar esta parte, ¿no? O sea, va a suceder independientemente de lo que uno desee, ¿no? Aquí lo importante es ¿qué es lo que se está buscando al momento de replicar este tipo de modelos? En algún momento yo he platicado con personas de Colombia, tú has tenido la oportunidad de estar allá también. A ellos les apena mucho la forma en la que México ha adoptado las series de narcos, porque para ellos no es algo de lo cual se puedan sentir orgullosos, porque ellos ya han pagado una consecuencia muy cara por lo que sucedió en algún momento en los 90s y una parte más adelante de los 90 en Colombia, ¿no? Ajá. Estos modelos que se tomaron de personajes de la delincuencia organizada y que trascendieron a nivel mundial. Aquí en México hay un efecto muy particular. Hay una tendencia a tomar estos modelos, a replicar esta serie de situaciones que se presentan, la necesidad de poder, la forma de desafiar las normas, el sentirse que lo puedes hacer todo, que no te va a pasar nada y que al final de las cosas no va a haber ningún tipo de consecuencia. Una de las formas en las que la delincuencia organizada ha operado es comprometer a la ciudadanía teniendo actos de bondad con ellos. Es decir, suplo alguna necesidad que tú tienes de una carencia económica, exacto. Como ¿no? cuando detuvieron al Chapo, que todo el mundo lloró. Exactamente. Allá ¿no? Es decir, en hay Sinaloa. un compromiso porque en algún momento yo te ayudé, te apoyé, vi por ti que a lo mejor el Estado no ha respondido a esas situaciones y entonces generas un compromiso. Aquí hay que tener en cuenta que estas personas en su gran mayoría tienen una personalidad antisocial y algunos tienen una personalidad psicopática. Es decir, son personas que absolutamente experimentan la bondad, son personas que no tienen sentimientos genuinos de ser buenos, carecen de una empatía y desde ahí tú lo puedes medir en el momento en el que desproporcionalmente un adulto priva de esa manera de la vida a un niño. Es decir, esto está completamente fuera de lugar, ¿no? Luis, retomo el caso de estos niños disfrazados y del tema de las narcoseries. Yo en lo particular, de verdad, evito, yo no he visto una serie o una narcoserie, pero sé y tengo amigos que les encantan y las han disfrutado. Pero platícame, esto de ver narcoseries puede llegar a hacernos, a normalizar el tema de la violencia, a normalizar el tema de asesinar, de homicidios. Yo veía una imagen ahora que fui a Pueblo Yaqui, en donde veía unos niños, pero uno así, estilo buchón, como los conocemos, de unos 10 años, con unas pistolas de juguete y jugando a ser sicarios. Y me quedé con esa imagen en donde nosotros a lo mejor como papás, como televidentes, ¿estamos normalizando el tema a través de las narcoseries o no? Sí. ¿Qué claro influencia que sí. tienen? ¿Cómo nos afecta? Sí. Mira, por sí solo una narcoserie no va a generar absolutamente nada. Se genera a partir de toda la distorsión que se genera y que no es corregida a tiempo. Voy a un ejemplo muy particular. La película Joker ha generado una serie de controversias a nivel mundial, ¿no? Yo fui casi a los días que se estrenó la película y lo que me sorprendió es que en la sala había demasiados niños. Esa película no es para niños, con un alto contenido de violencia, y me impactó porque era una serie de niños que te puedo decir que eran entre los 6, 8 años tal vez, que iban acompañados de sus papás.
presenciando esta serie de situaciones. La pregunta que yo me hacía es, ¿en qué momento se permitió que esos niños entraran? ¿Y en qué momento entra el criterio como papá de decir, no puedes ver esta película? Hay que seleccionar Por lo que supuesto, ponemos, que hay lo que seleccionar consumimos. y el contenido sexual también, porque algunas narcoseries tienen esta otra parte de la sexualización, lo cual lleva a una hipersexualización en los niños, es decir, comienzan a ver escenas y comienzan a ver situaciones que no son lo que ocurren en la realidad y está distorsionado por completo. Te sacan de tu realidad o podrían la distorsionan, la cambian por completo y entonces tienes al hombre que tiene muchas mujeres, que utiliza algún tipo de sustancia, niños, de eso droga no, para poder funcionar y entonces interactúa a través de toda esta serie de situaciones. Ahora bien, todo esto ¿qué genera? Una réplica. Recuerda que cuando no hay una consecuencia de los hechos, hay una permisividad social, es decir, si alguien lo hizo, no pasó nada, entonces puedo replicarlo. Y eso es muy peligroso, porque entonces se comprende que no hay ningún tipo de consecuencia y que yo tengo la libertad para poder hacerlo, sin asumir esa consecuencia. Por eso es muy importante que en el caso de los hechos ocurridos en Sinaloa, que ocurrió en Bavispe, y los que presencian este tipo de películas, es responsabilidad de los papás reorientar y explicar a los niños, porque en el caso de las personas que estuvieron en el momento en el que ocurrió esto en Sinaloa, obviamente no lo desearon, pues voluntariamente no estaban ahí. Vimos videos de niños que preguntaban, papá, ¿qué sucede? Y es importante platicar a los niños y decirles que hay personas que sí hacen eso, pero que no es lo correcto. Es decir, el que muchas personas lo estén haciendo, porque ellos lo ven en las redes, en el periódico, los niños son digitales, no puedes ocultar esa información, pero es importante decirles, el que ellos hayan hecho eso no significa que esté bien. Es algo que no se debe de hacer, sobre todo cuando el niño es muy pequeño. Esa es una forma de mandar el mensaje de manera directa y entonces el niño va aprendiendo poco a poco, después ya comprenderá con conciencia que esto tiene una repercusión. Luis, ¿cómo explicar, cómo entender más bien? Porque estaba escuchando y bueno, hay una indignación, fue atroz lo que ocurrió en Bavispe, sobre todo cuando vemos el mensaje. Yo la verdad tengo algunas teorías con respecto a lo ocurrido en Bavispe, está en una investigación y quisiera ser prudente con mis comentarios, pero bueno, de entrada nos podemos o ni siquiera imaginar cómo una persona se atreve a asesinar a niños, suponiendo que esto fue directo como lo asevera la familia, que no fue una confesión y que fue directo, es donde uno dice, ¿cómo es posible que alguien se atreva a asesinar a un niño, a una mujer, a familias? Uno, ¿qué mensaje da esto? Y bueno, ¿qué tipo de personas son las que diablos o monstruos manejaba a la familia? Y esto también, ¿qué pasa si no hay justicia? Porque entonces viene la otra parte de la sociedad en donde necesitas que haya justicia para por lo menos resarcir un poco de lo que se hizo en contra de niños, de familia. Siempre genera más dolor cuando hay niños involucrados. Guardería ABC, por ejemplo. Por supuesto. Pasa lo siguiente, esas personas, como te lo decía ahorita, tienen un trastorno antisocial de la personalidad o de una psicopatía. Es decir, son personas que van a desenvolverse, se van a relacionar desde la maldad. Es decir, nunca va a haber amor. Límites. No, absolutamente no. No hay absolutamente ningún límite. De hecho, matar a un niño implica absolutamente, ya después de matar a un niño, ¿qué más te puede detener? Absolutamente nada, ¿no? Esas personas generalmente, nos platican el otro día una protectora de animales, muchos los obligan primero a asesinar animales. Generalmente ¿Cómo este trastorno cuando se va generando empieza desde la niñez y lo primero que se ha observado a través de las investigaciones es que comienzan a lastimar animales porque son a quienes pueden ejercer la fuerza, la violencia y que de alguna manera son animales que no se van a poder defender. Entonces esto en el tiempo se va practicando hasta que se va perfeccionando y entonces ya pueden comenzar a hacerlo con seres humanos. Es por eso que hay una relación cuando vemos a niños que están lastimando mascotas y demás, los protectores de animales que dicen que son altamente seres que pueden ser potenciales de ser personas que asesinen. Si no se recibe un tratamiento y un apoyo, una redirección, estamos condenando a estas personas a que vivan una situación de este tipo. De hecho, ya para concluir, en la película Joker, que es muy interesante verla con un sentido crítico, la mayor crítica social que se hace es el no tratamiento. Es decir, cómo permitimos que una persona que se está desconfigurando en su comportamiento lo normalizamos. De hecho, es la frase famosa de Guasón, como dice, resulta que lo interesante es aparentar que no tienes un trastorno ante la sociedad. Y eso es sumamente peligroso porque te trato
como si tú fueras una persona buena cuando en realidad no lo eres. No lo es. ¿Y cuántas personas no traen una máscara, verdad? De hecho, se les llama psicópatas integrados. Integrados, muy bien. Luis, pues muy interesante el tema que nos trajiste el día de hoy. Tenga cuidado con lo que consume también en televisión, estas series, estas narcoseries. Tenga cuidado con lo que consumen niños en televisión, en películas, en series. De verdad, como papá, sea muy responsable con el consumo, sobre todo de menores, porque usted como adulto puede decidir y ver lo que quiera, pero un niño tiene que tener límites. Necesita el papá y el adulto. Muy bien. Luis, ¿dónde te contactamos? Con mucho gusto a través de mi WhatsApp, 6624-610462. Muchísimas gracias. Que te mejores. Gracias, Bendiciones. muy amable.